Bueno, hablaremos sobre el oído medio. ¿Cuál es su definición? Es un conjunto de cavidades aéreas localizadas en el interior del hueso temporal. Las cavidades aéreas del oído medio están tapizadas por mucosa respiratoria que se encuentra en íntimo contacto con el periósteo del hueso temporal. El epitelio de dicha mucosa está constituido por un epitelio cilíndrico ciliado e incluye la presencia de glándulas secretoras. La epidemiología. Hablaremos sobre la otitis media aguda. Nos dice que la incidencia de la otitis media aguda es especialmente elevada en la edad infantil a partir del mes de vida. Aumenta progresivamente y alcanza un máximo de un año hasta el 60%. Al cumplir ya 2 años, este va a aumentar a un 80%. Entonces, antes de cumplir los 3 años de vida, vamos a tener un promedio del 46% de niños que han tenido 2 o más episodios de otitis media aguda. El pico de incidencia de otitis media se sitúa entre los 6 a 11 meses de edad. ¿Qué síntomas vamos a presentar? La otitis media es un proceso inflamatorio del revestimiento mucoperióstico del oído medio. Dicha inflamación puede ser debida a diversas causas. La más frecuente es la infección de la vía aérea superior. Esta va a originar la aparición de una inflamación en la trompa de Eustaquio, que produce una disfunción de la misma, por lo que facilita la aparición de otitis media. La otitis media es una patología compleja que intervienen tanto factores ambientales como factores genéticos. El síntoma inicial usual en la otalgia, a menudo con hipoacusia, los lactantes simples pueden estar irritados o tener dificultad para dormir. En los niños pequeños suele presentarse fiebre, náuseas y vómitos y diarrea. El examen otoscópico puede mostrarnos abombamientos y eritema de la membrana timpánica, con signos inespecíficos y desplazamiento del reflejo luminoso. Al insuflar aire en la otoscopia neumática, se observa una reducción de la movilidad de la membrana timpánica. La perforación espontánea de la membrana timpánica causa otorrea, es otro signo también, serosanguinolenta o purulenta. Bueno, en los casos de disminución intracraneal de la infección puede haber cefalea intensa, confusión o signos neurológicos focales. La parálisis facial o el vértigo sugieren extensión focal al canal de Falopio, acueducto de Falopio también llamado, o al laberinto. Bueno, continuando, mi nombre es Dylan Fabricio Maita Subieta. Voy a explicarles la etiología y la fisiopatología. Primero, la etiología. Tenemos que entender que tiene una variante etiológica enorme la otitis media, por lo tanto podemos clasificarla en factores anatómicos, ambientales y los infecciosos e inmunológicos. Anatómicos tenemos las malformaciones, nivel del oído medio, de la trompa de Eustaquio, lo cual puede generar inflamación, dolor y obviamente una otitis. Los tumores, que también puede ser por el carácter de que los tumores generan inflamación de tipo crónico o recurrente, y también puede ser por generar obstrucción, por ejemplo, a la trompa de Eustaquio. Traumatismos o cirugías. Esto es común en niños que han recibido agresión física a nivel de lo que es el oído externo. Al recibir a nivel del oído externo algún golpe, por ejemplo, la membrana timpánica se rompe, haciendo de que haya una solución de continuidad, vamos a llamarlo así, del oído medio al ambiente, ¿sí? A través del conducto del oído externo, ¿ya? Porque el oído medio es prácticamente estéril en su totalidad. Trompa de Eustaquio corta y horizontalizada. La cuarta causa de eso es, bueno, esa se debe porque en los niños esta es corta y horizontalizada. Pero entre más vamos creciendo, esto lo que pasa es de que va a ir descendiendo y va a ir alargándose. Por lo tanto, es importante. Factores ambientales. Las dietas inadecuadas. Tenemos el factor de alergia, por ejemplo, que puede generarte inflamación de tipo crónica debido de... Bueno, es una de las causas, ya que los alimentos que consumimos producimos eso. Los tóxicos ambientales, cigarro, humo, puede generar inflamación igual. Y los infecciosos a repetición. Esos, bueno,
van a ser por infecciones repetitivas que en algún punto pueden llegar a migrar por la trompa de Eustaquio y causar otitis media. Entre los agentes más comunes tenemos al Streptococcus pneumoniae, ¿ya? A la Haemophilus influenzae y a la Mozzarella catarrhalis, ¿ya? Los cuales van a generar en molestia y dolor en el niño lactante. Continuando, tenemos la fisiopatología. A nivel de esta tenemos que entender de que a nivel de la cara anterior del oído medio tenemos la trompa de Eustaquio que migra a donde, a la rinofaringe o nasofaringe también llamada. Este conducto me sirve para diferentes cosas. Primero es para eliminar la mucosecreción del oído medio, porque es un epitelio mucosecretor. La segunda es para liberar la presión que hay, la presión atmosférica que existe a ese nivel. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una inflamación a nivel de la nasofaringe o orofaringe incluso, estas están predispuestas a ser detenidas por el triángulo de Waldeyer. Cuando no es este triángulo, ¿no?, linfático prácticamente efectivo en detener el ataque o la inflamación o a la gente en sí, puede llegar a pasar por la trompa de Eustaquio, llegar al oído medio y generar inflamación, generar mucosecreción, aumento de la presión negativa y por lo tanto generar otitis. Esa mucosecreción que se genera a nivel del oído medio es peligrosa porque si crece demasiado, ¿qué es lo que va a llegar a pasar? Puede llegar a dejar al paciente sordo prácticamente, por lo tanto es importante tratarlo. Y también tenemos de que, bueno, la siguiente página, ¿no? Tenemos de que la función de la trompa de Eustaquio, ya les dije que era más que todo a través de lo que es la mucosecreción y la regulación de la presión. Pero también tenemos factores que son inmunológicos. Hay enfermedades inmunológicas que pueden llegar a generar inflamaciones crónicas repetitivas y generar otitis media. El reflujo, que ya se mencionó, que lo que puede hacer es, generalmente es muy común en adultos, más que todo, genera el reflujo y por lo tanto genera proliferación bacteriana y por lo cual a través del trompa de Eustaquio igual va a llegar al oído medio y generar inflamación. Y los últimos son los genéticos, que generalmente estos lo que van a llegar a hacer es por alguna alteración genética a nivel de lo que es el oído medio y generar inflamaciones. Gracias. Para la inspección se debe tomar en cuenta si ambos pabellones auriculares tienen malformaciones para orientarnos a un posible diagnóstico. Para la palpación se debe traccionar el pabellón auricular del trago y presionar la mastoides. Para la otoscopía, para evaluar la integridad, la translucidez de la pars tensa y la pars flácida. Y también verificar el mango del martillo, el humbus y el cono o triángulo luminoso por medio de nuestro otoscopio. Para valorar también la otoscopía neumática por medio de insuflación de aire para observar su movilidad en la membrana timpánica y en la maniobra de Tonivet como maniobra en el examen físico es muy tomado en cuenta para valorar la trompa de Eustaquio por medio de petición del paciente. También se debe pedirle que se tape la nariz, degluta y observe cambios en su depresión de la membrana timpánica. También tenemos la prueba de Rinne y de Weber, que consiste en colocar el diapasón al lado del oído, generando medios de sonido al realizar movimientos del mismo, para descartar si tiene hipoacusia sensorial o de conducción de tipo derecha, evaluando el mismo modo la prueba de Weber para la línea media de la cabeza, de la raíz nasal, mentón o de dientes. Para el tratamiento farmacológico vamos a solicitar amoxicilina durante 10 días de 50 miligramos por kilogramo día para mayores de 2 años de edad. En la otitis media aguda, en áreas de baja prevalencia de resistencia a penicilina por Streptococcus pneumoniae. También vamos a utilizar el uso de amoxicilina de 10 días de 80 a 90 miligramos kilogramo día. En menores de 2 años, para áreas de alta prevalencia de resistencia a la penicilina del Streptococcus pneumoniae. Y también como segunda línea vamos a tomar en cuenta la ceftriaxona intramuscular por 3 días cada 50 miligramos kilogramo día por fracaso del tratamiento tras un mínimo de 72 horas. Es como un medio de segunda categoría. Para valorar el timpanocentesis y toma de cultivo para iniciar como medio de tratamiento para la segunda línea. Continuando con la explicación en este caso del mapa mental, mi persona, Stephanie Molina Kisber, abordará el punto del tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico de la otitis media en este caso solo estará indicado en aquellos pacientes con cuadros realmente graves.
en donde la finalidad en sí será reducir la presión del oído y por otro lado la otalgia, todo esto por medio del drenaje del oído. De igual manera, el tratamiento quirúrgico se puede llevar a cabo en pacientes en donde los cuales, mejor dicho, no hayan respondido de manera adecuada a un tratamiento farmacológico. En estos casos, de hecho, se indica lo que es la timpanocentesis, la cual además está recomendada en muchos casos ante pacientes con complicaciones con parálisis facial. Otro de los procedimientos, en este caso quirúrgicos, vamos a tener lo que es la mastoidectomía, la cual principalmente se caracteriza, podríamos decir, que estará indicado para complicaciones de mastoiditis o abscesos periósticos. De igual manera, debemos tener en cuenta en relación a lo que es el tratamiento quirúrgico que para la otitis media crónica el objetivo principal en sí de este tratamiento quirúrgico será controlar el proceso patológico, controlar ese proceso inflamatorio y restaurar la función auditiva. De igual manera, en el tratamiento quirúrgico no debemos olvidar o dejar de lado, por decir de alguna manera, factores de la enfermedad, como por ejemplo la extensión de la enfermedad, la presencia de las complicaciones que ha generado esta enfermedad en sí y el estado de la audición en ambos oídos. Por otro lado, vamos a tener factores del paciente, como por ejemplo la edad y la condición médica de este, incluso factores como por ejemplo la habilidad del cirujano que va a llevar a cabo este tratamiento quirúrgico, este procedimiento. Por otro lado, vamos a tocar lo que son las complicaciones. Las complicaciones como tal van a ser el simple resultado de que la inflamación, o en este caso el proceso inflamatorio, ha sobrepasado la barrera mucoperiósteo del oído medio, afectando de tal manera tejidos más profundos, dando como lugar a las complicaciones, las cuales pueden ser intracraneales o extracraneales. Dentro de las extracraneales pues, podemos mencionar, por ejemplo, la laberintitis, la cual se caracteriza principalmente por episodios de vértigos que van a estar acompañadas de hipoacusia. A diferencia de eso, la fístula perilinfática, si bien va a estar acompañada de igual manera por hipoacusia, la diferencia es que el vértigo en este caso va a tener una duración fluctuante, es decir, que puede durar desde segundos a minutos. Otra de las complicaciones extracraneales vamos a tener la mastoiditis, como podemos observar en la imagen superior izquierda. Dentro de las complicaciones intracraneales vamos a tener como por ejemplo la tromboflebitis de seno lateral, la cual podemos observar remarcada en este caso en rojo en la tomografía del cerebro. De igual manera, en los intracraneales vamos a tener lo que es la meningitis, que es la inflamación de las meninges, y la evidencia o la presencia, en este caso, de abscesos cerebrales, como podemos observar de igual manera en la imagen superior derecha. Mi nombre es Sonia Maquera-Quenta. Vamos a continuar con los diagnósticos diferenciales. Tenemos el dolor del oído medio, donde tenemos la otodinia y la otalgia refleja. La otodinia se va a referir a patologías propiamente otológicas y la otalgia refleja se va a referir a patologías de zonas cercanas. La otodinia se va a referir, va a tener un origen ya sea en el oído externo o medio. Esto lo vamos a verificar mediante la exploración física. Podemos realizar la maniobra de compresión del trago y tracción del pabellón. En la otoscopía, si es que llegamos a observar el canal auricular externo estenosado, nos va a llegar a orientar a una otitis externa, pero si observamos que esta llega a tener contenido purulento, debemos de retirarlo y ver el estado de la membrana timpánica. Si es que observamos que esta se encuentra perforada, nos va a orientar a una otitis media aguda, pero si esta se encuentra íntegra, vamos a descartarlo y pensar en una otitis externa. En la otalgia refleja, esta se va a deber a distintas afecciones como ser la patología dentaria por infección o patología articular temporomandibular por una artritis o la patología faringe o laringe. También vamos a tener el derrame del oído medio o otitis media de derrame, que este se va a caracterizar por la presencia de contenido en el oído medio, que va a estar frecuente en pacientes que padecen de otitis media aguda de forma recidivante. Este va a tener distintos tipos, como ser el tipo ceroso, que este va a ser transparente, amarillento, pero de fácil aspiración. También tenemos el mucoide, que este va a ser espeso, de color grisáceo, y suele aparecer en pacientes con cuadros de derrame en el oído medio de una larga evolución. También tendremos del tipo purulento, hemático o mixto.
Tendremos el derrame en la caja timpánica, que va a tener un resultado de hipoacusia, que va a llegar a va a causar una disminución en la movilidad de la membrana timpánica. En la imagen inferior podemos observar que la membrana timpánica es translúcida y nos permite observar la presencia de niveles hidroaéreos o burbuja de aire en el líquido contenido en el oído medio. También tenemos la mastoiditis aguda. Esta se va a deber a complicaciones por tratamiento con antibióticos, como ser, por ejemplo, la P. aeruginosa, que puede llegar a tener una resistencia. Esta se va a dividir en 3 fases. Nuestros pacientes en la primera fase no van a tener una clínica propia, pero va a llegar a afectar el mucoperiósteo de la caja timpánica y las celdas mastoideas. En la imagenología vamos a observar una veladura de las celdas mastoideas en la segunda fase, que ya va a ser una endomastoiditis. Vamos a observar una oclusión en el orificio que comunica el antro con la caja o las celdas. Va a haber una retención de secreciones que va a desarrollar una osteitis, y en la clínica, como en la imagen superior observamos, va a haber un enrojecimiento de la piel retroauricular, va a ser doloroso la palpación, y en la otoscopía vamos a ver un abombamiento en la pared posterior del canal auricular externo. En la tercera fase, esta ya se va a deber a una complicación por no recibir el tratamiento oportuno y adecuado, que va a ocasionar la exteriorización, que podemos tener fisulización, abscesos subperiósteos, una meningitis, una petrosis o una mastoiditis, ya sea de Bensold o de Mouret. En la prevención podemos llegar a tener los puntos claves para el cuidado, tratamiento y prevención de la otitis media aguda y crónica. En esta debemos tener una atención y cuidado a las infecciones de las vías respiratorias superiores, debemos evitar introducir cualquier objeto en el oído, no debemos limpiar con cotonetes el oído, debemos acudir al médico ante la presencia de otalgia y no debemos de realizarnos una automedicación o manipulación, no debemos de aplicar agua oxigenada, remedios caseros, debemos de evitar el ingreso de agua al oído y ante la presencia de otalgia, de otorrea o de hipoacusia debemos de acudir al médico.